A fines del siglo pasado, en una precaria casa, bastante modesta, bastante pequeña, vivían 5 personas, un matrimonio y 3 hijas. ¿Qué resultó? En ese momento las 3 niñas estaban descansando. El hombre llegó muy tarde de madrugada. Extrañamente la señora sale. Queda él solo descansando, bastante alcoholizado. Los vecinos relatan que cuando ella salía de noche salía a hacer una doble vida porque no entraba dinero a la casa, lo poco que él ganaba eh, la pasaba con los amigos, amigas entre comillas, y alcoholizado. Relativo a las 5 de la madrugada, empieza él a gritar: salven a mis hijas. Cuando sale una vecina, lo primero que ve es a un hombre relativamente vestido, con el torso desnudo, marcas negras de producto de un incendio en todo su cuerpo, gritando: por favor, salven a mis hijas, llamen a los bomberos. Efectivamente, los bomberos vinieron después, producto de llamar a los vecinos y de socorrerle. Él lo único que decía: no pude salvar a mis hijas. Alguien gritó: asesino, ¿qué hiciste? Mataste a tus hijas. Durante 12 años él no pudo convencer al tribunal de que efectivamente era inocente. Piense usted conmigo en esta situación que él cargaba con esa culpa. Ni hablemos retrocediéndonos al hecho cuando él tuvo que hablar con la esposa. En el juicio, que no fueron en una etapa sino en varias etapas y más de una apelación, la esposa salió en favor de él a pesar de reconocer que era alcohólico, que era vago, no era trabajador y que no traía dinero a la casa. Lo que sí era cierto que él quería a sus hijas y que no era capaz de matarla bajo ningún pretexto. Y que le creía que él intentó salvarla. Lo que sucede es que él estaba más cerca de la puerta de salida que de la puerta de la habitación donde estaban las niñas. Es increíble. 12 años esperando la pena de muerte, porque había sido juzgado y condenado. Ninguna de las apelaciones le sirvieron, ni siquiera la última le sirvió. Fue terrible la situación. Este hombre estuvo muy desesperado. No relata la historia, las crónicas de su vida personal dentro de la cárcel, que él hubiera tenido algún cambio de criterio, ni siquiera inclinado al mundo de la fe, que no faltaron quienes le motivaron a que él entregue su corazón a un cambio espiritual para poder revertir eso, inclusive para que una vez depurando cosas que tendría dentro, él pudiera tener un mejor análisis de su vida en general y en especial de ese hecho. Cuando eso se consumó, desgraciadamente, no tenía 30 años aún. La situación era muy difícil. No había un matrimonio muy unido. Lo único que les unía, lo más fuerte al menos, eran sus hijas. Las hijas que unían ese matrimonio parece no haber alcanzado como para que haya una vida ordenada. Él se arrepintió, sí, no bajo una presión de fe, de ánimo, que le hubiesen querido inculcar a algunas de las personas. Usted sabe que cuando la situación es así, a veces hay presiones de familiares, de religiosos: tenés que cambiar, tenés que ser diferente, seguramente te equivocaste, tenés que pedir perdón. Le reclamaron pedir perdón. Él solamente estaba arrepentido por no haber hecho una buena y correcta vida. Eso sí, usted sabe que la conciencia trabaja. La persona empieza a pensar cuáles son las cosas que hizo mal.
Todos tenemos ese tipo de análisis. Pero si era muy reciente al hecho, y cuando él tuvo que hablar ante la policía, ante el juzgado y ante la sociedad que le podía preguntar, periodistas, por ejemplo, a través de entrevistas, que él no tuvo la intención. Sí era cierto que él había llegado tarde, que su esposa salió luego que él quedó solo con sus hijas y que se despierta en la madrugada. El sueño había sido muy pesado, el alcohol lo había dormido casi totalmente. Solamente uno de los dos últimos gritos de la niña, de los cuantos que había hecho la niña mayor de 6 años, alcanzó a despertar en ese estado somnoliento, pero no alcanzó a poder salvarla. Las pericias que dieron recientes al hecho era que solamente el fuego había sido provocado, como si él hubiera intentado echar alcohol, combustible de vehículo, en la casa para luego prenderla a fuego y salir excusado. 12 años después, pocos días después de la condena de muerte, de que se ejecute ese hecho, el intento para que el gobernador escuchara la última pericia que con más técnicas o técnicas más actualizadas decían que era producto del calefactor o del calentador, que estaba muy cerca de las cortinas que tenía en la casa, cortinas de una ventana. Usted piense que si esos estudios mostraron que no había sido rociado ningún combustible, que la lata de combustible que existía en la casa era la que estaba fuera de la casa, no entró. Se ve que quien compró, y suponemos que fue él dejó la lata de combustible ahí, que cuando él sale, la choca con su pie y se cae y empieza a unirse con el fuego. Las pericias con esa nueva técnica más actualizada podían mostrar que él era inocente. Los FAS que llegaron a través de testimonios, sobre todo de los que pudo recolectar el abogado y los técnicos que fueron derivados a la justicia, estos no llegaron y los que llegaron no fueron observados. De los testimonios y de las pericias que llegaron al juzgado fueron desestimados totalmente, fueron puestos con un sello que no se aceptaba la revisión del caso. Él estaba condenado a muerte. No tenía 40 años cuando esa pena se cumplió. No hubo nada que salvase su vida. Piense usted, la única posibilidad que estaba quedando hasta ese momento, la única posibilidad es que el gobernador pudiera oír, pudiera escuchar a través de la fiscalía, a través de las autoridades pertinentes, que los últimos estudios periciales habían salido que era inocente, que fue producto de una desgracia. Lo que vamos a ver en los encuentros posteriores es si eso verdaderamente fue una desgracia o verdaderamente fue provocado. ¿Era inocente? No lo era. En la vida hay muchos hechos que tienen varios ángulos de poder observarlo y que producen confusión. Las voces populistas, muchos lo condenaron y otros salieron a favor, como sucede hoy en día. Hay gente que se pone a favor y otra en contra porque tienen diferentes ángulos y diferentes criterios y somos diferentes. Quizás en nuestra vida podemos a través de hechos poder analizarlo mejor, poder ver nuestra propia vida y darnos cuenta que aunque nos veamos tan inocentes o quizás tan culpables, la realidad pueda ser otra. Hasta nuestro próximo encuentro, revisando estas circunstancias.